4 horas tardaron los bomberos en recuperar los 4 cuerpos de una familia que murió sepultada por el lodo y rocas tras las lluvias en Puerto Viejo. Mientras en Santa Elena, la parroquia Anconcito fue declarada en emergencia por la caída de su mirador turístico. El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, atribuye a la mafia el asesinato del comandante del grupo de operaciones de la FAE. El gobierno da luz verde para que la empresa privada construya las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo por $6.000 millones y lanzó 4 proyectos termoeléctricos por $522 millones. En la segunda parte sobre los bienes patrimoniales, Televistazo cuenta que 270.000 piezas históricas permanecen en un edificio en riesgo de colapsar y otras 7.884 permanecen dispersas en otros edificios. El uso de tarjetas de crédito se incrementó en 46% para pagar alimentos, bebidas y otros productos de primera necesidad. El síndrome de ojo seco afecta a 3 de cada 10 ecuatorianos y jóvenes de 18 a 30 años empiezan a padecerlo debido al uso de celulares y computadoras. Una quinta persona sobrevivió el ataque de sicarios disfrazados de militares en una urbanización privada de San Borondón. Y según información policial, las víctimas planeaban enviar droga a Estados Unidos. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta 112 denuncias en la fiscalía por haber llamado a invertir en la criptomoneda Libra, que se convirtió en una estafa multimillonaria. Un avión de Delta Airlines con 80 personas se volcó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto, en Canadá. Hay 15 heridos, 8 de ellos están graves. Con más de 500 góndolas guiadas por remeros enmascarados, se inauguró el colorido Carnaval de Venecia que dura 20 días. El Nacional y Barcelona jugarán con sus principales figuras en el partido por la segunda fase de la Copa Libertadores. Lunes 17 de febrero, amigos, bienvenidos a una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar. Comenzamos informando sobre los estragos de las lluvias en distintos puntos del país, que incluso ya cobraron la vida de 4 personas. Inundaciones y carreteras dañadas también son parte de los efectos. Los estragos aumentan. La lluvia no da tregua en Manabí. Un deslizamiento de tierra en una zona alta del casco urbano de Puerto Viejo sepultó a una familia de 4 integrantes mientras dormían la madrugada de hoy. Las autoridades ahora evalúan el riesgo en el sector, donde una veintena de viviendas podrían estar en riesgo. Karen Ceballos recorrió el lugar afectado y preparó un informe. La tierra cedió a la 1:45 de la madrugada y la tragedia fue instantánea. Un aguacero de 3 horas saturó el suelo en la parte alta del barrio Fátima, al este de Puerto Viejo, provocando que rocas y lodo descendieran con fuerza, golpeando la parte posterior de una vivienda en la calle San Agustín. Las paredes no resistieron y la avalancha irrumpió en una de las habitaciones, sepultando a 4 miembros de una familia mientras dormían. Solo un familiar que descansaba en un dormitorio contiguo logró salir y alertar a los vecinos, pero ya era demasiado tarde. Con un fierro tomamos la puerta, quisimos tratar, tumbamos esa pared, tratando de ver si encontrábamos. Era inútil porque todo era lleno hasta ahí de puro escombro. 14 bomberos de Puerto Viejo trabajaron por al menos 4 horas en la recuperación de los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como William Vinces, de 33 años, su esposa Katy Marcillo, de 32, y sus hijas Arlec, de 4 años, y Alaya, de 6 meses. La vivienda está en una zona propensa a deslizamientos, dentro de un perímetro de 5 hectáreas que en 2023 fue declarado en alerta naranja por el municipio. Ese año también hubo deslaves que afectaron 11 inmuebles y las familias fueron evacuadas. Se prohibió habitar y construir en el área. Sin embargo, meses después, algunas propiedades fueron puestas en alquiler o en venta. La casa donde murió la familia estaba entre las que habían sido evacuadas. Ellos arrendaban la vivienda desde hace un año. Y el peligro sigue latente. En la parte alta del barrio Fátima, varias casas se alzan al filo del barranco en inminente riesgo de colapso. Nosotros entre 15 a 20 familias hemos determinado dentro de este rango que hemos considerado el día de hoy. ¿Usted estaría dispuesto a salir?
Pero si hay una buena propuesta, una buena ciudadela o un buen lugar para salir, está bien. Desde la tarde de este lunes, técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Gobernación de Manabí recorren la zona para registrar cuántas familias siguen viviendo en el área de riesgo, mientras al familiar de las víctimas del deslave le ofrecieron un bono de contingencia de $470. El municipio de Portoviejo definirá en las próximas horas si se ordena una nueva evacuación. La parroquia Anconcito en Santa Elena fue declarada en emergencia. Las fuertes lluvias han erosionado el acantilado de la zona y la estructura del mirador está cediendo. Hay 10 familias en riesgo. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó a ese punto y tiene más información. Anconcito está en emergencia, así lo declaró el COE cantonal de Salinas por las lluvias que afectan a esta parroquia rural de 17.000 habitantes. El acantilado de 25 metros de altura empezó a colapsar el fin de semana, llevándose parte de la estructura del mirador Paseo Las Fragatas, la madrugada del sábado. Estábamos ahí viendo el momento, grabando para poder enviar a las autoridades cuando eso se desplomó. Y obviamente salimos corriendo con el temor de que se nos iba a caer todo. En este punto está el barrio 9 de octubre. 10 familias están en riesgo porque sus viviendas están a pocos pasos del acantilado. La calle y la pared de una vivienda se están agrietando y la temporada invernal apenas comienza. Que no nos castigue el invierno y no se vaya cayendo a pedazos el malecón. Durante la madrugada y la mañana de este lunes, el barranco aún estaba cediendo. Desde la alcaldía han indicado que para poder reforzar el talud en este punto, se necesitan $3.5 millones. Ni la prefectura de la provincia ni la alcaldía de Salinas cuentan con el dinero. Por eso lo han solicitado a Petroecuador. El argumento es que sea una medida de compensación, pues la entidad estatal tiene una gasolinera para pesca artesanal en el puerto pesquero de la parroquia. Y aunque la petrolera sí hace este tipo de desembolsos, no hay un sustento legal que los obligue a entregar el valor pretendido por las autoridades locales. El director de riesgos reconoció que están considerando esa propuesta. En este momento hay una idea inicial que es a través de Petroecuador, que le transfiere los recursos al GAD de Salinas, y entre el GAD de Salinas y la Prefectura de Santa Elena hacer un convenio para la construcción de la estabilización. Aunque el funcionario no especificó si Petroecuador tiene dicho dinero disponible. En el caso de que se acrediten los fondos, tomaría 6 meses reforzar el talud, según los estudios levantados por la prefectura en 2023. Vamos a enviárselo al presidente de la República, a la ministra de Energías y al gerente general de Petroecuador. En lo que va del 2025, las lluvias han dejado en Santa Elena 2 deslizamientos, 2 inundaciones y 2 colapsos estructurales. El presidente Daniel Noboa realizó 6 cambios en su gabinete y nombró nuevos encargados para otras dependencias. Desde el gobierno se habla de una nueva estrategia y se reconoce que la decisión también responde a lo electoral, informa Patricio Díaz. El inusitado incremento de homicidios en la última semana fue evocado este lunes durante la inauguración del Seminario Internacional sobre Lavado de Activos y Extinción de Dominio. El asesinato de Porfirio Cedeño, oficial responsable de las operaciones militares contra el terrorismo en el Cantón Durán, y otras muertes no son casuales, según el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli. ¿Quién mató al teniente coronel Porfirio Cedeño el viernes pasado? La mafia. ¿Quién mató a un bebé de 11 meses en Manabí y una niña de 3 años en El Oro el jueves pasado? Siempre la mafia. Esos actos atroces no se deben genéricamente a la falta de seguridad, más bien se deben a la mafia. El diplomático no especificó nombres, sino aportó más datos. Entre enero y febrero, según información del bloque de seguridad, han sido asesinadas 750 personas, la mayoría por enfrentamientos entre bandas delincuenciales. El presidente de la Corte de Justicia, alarmado por los crímenes, pidió a los representantes de las funciones del Estado que se mejore la capacidad de respuesta de las instituciones ante el incremento de la violencia. Debería poner la piel de gallina absolutamente a todos. También hacía referencia a la muerte de un infante. No es uno solo, son varios. Y claro, si es que caemos en la normalidad de esta escalada de violencia, corremos el riesgo de perdernos o de extraviarnos en el camino. Por eso buscan respaldo con apoyo y asesoramiento internacional. La canciller dijo que para esta lucha debe existir corresponsabilidad de todas las naciones. No es una tarea exclusiva del Ecuador, sino un desafío compartido
que requiere la colaboración de la comunidad internacional. Al evento organizado por Itajus, un programa ítalo-ecuatoriano dedicado al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia del Ecuador, asistieron 8 autoridades de Estado. Este programa internacional llegó al Ecuador desde 2023 con asesoramiento, capacitación, tecnología para el sistema de seguridad y justicia y ha invertido $10 millones. Un avión con 80 personas a bordo se volcó al aterrizar en un aeropuerto de Toronto, en Canadá. Hay 15 personas heridas, 7 de ellas de gravedad. Según las primeras investigaciones, los fuertes vientos provocaron el accidente. Videos grabados por los pasajeros al momento de evacuar el avión de Delta Airlines muestran la aeronave volcada, sin alas, sobre una pista llena de nieve, mientras un camión de bomberos evita que se incendie. El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Pearson, en Toronto, Canadá. Otra pasajera captó cómo quedó de cabeza tras el impacto. La aeronave viajaba desde Minneapolis con 80 personas a bordo y luego de aterrizar en medio de una tormenta invernal se volcó. Todos fueron evacuados y hay 15 heridos, 8 de gravedad, entre ellos un niño. El Servicio Meteorológico de Canadá dijo que el aeropuerto estaba sufriendo ventiscas de nieve y vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora al momento del accidente. Voceros del Vaticano informaron que el Papa Francisco permanecerá más tiempo en el Hospital Gemelli debido a una infección polimicrobiana, lo que ha obligado a los doctores a modificar su terapia. Agregan que se trata de un cuadro clínico complejo. Sin embargo, señalaron que el Papa está leyendo los periódicos y ayer también siguió la misa por televisión y duerme bien. Francisco fue internado el viernes pasado por una bronquitis que venía arrastrando. La causaba dificultades para respirar y más de una vez no podía leer los textos en sus audiencias. 3 de cada 10 pacientes son diagnosticados con síndrome de ojo seco en Ecuador. Esta enfermedad ahora tiene mayor incidencia en adultos jóvenes por las pantallas digitales. En el siguiente reportaje, Carla Delgado explica los cuidados que deben tomarse en cuenta. El síndrome de ojo seco es diagnosticado cada vez más en consulta médica. 3 de cada 10 pacientes lo padecen. El síndrome ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas para mantenerse húmedos o cuando las lágrimas no cumplen su función de lubricar. Esto genera problemas de visión, causa sensación de aspereza, escozor o ardor, sensibilidad a la luz y visión borrosa en ocasiones. Hasta hace apenas 5 años, la enfermedad del ojo seco se asociaba a una edad avanzada, por lo general personas mayores de 50 años. Pero el uso de pantallas digitales y otros dispositivos electrónicos derivó en que jóvenes de entre 18 y 30 años presenten síntomas. Porque mientras más tiempo tengo con una pantalla, en general voy a provocar menos parpadeos por minuto. Y esos menos parpadeos por minuto en una persona que está trabajando durante muchas horas sin parar, sin hacer pausas activas, van a provocar definitivamente una sequedad ocular que va a llevar al ardor, a la picazón. El médico es quien determinará el síndrome con un examen simple e indoloro. Los especialistas explican que sí se puede evitar la enfermedad. Debemos siempre estar ayudados o protegernos de polvo, sol y viento, utilizando gafas de sol que tengan filtro solar, que tengan filtro UV, y manejar una buena y correcta humectación con lágrimas naturales, lágrimas que vamos a utilizar de acuerdo a la sensación y necesidad de cada persona. Otras causas de esta enfermedad son el ambiente seco, la sobreexposición al sol, el tabaquismo o el uso excesivo de medicamentos ansiolíticos. Los pagos con tarjeta de crédito para productos de consumo masivo, como por ejemplo alimentos, se incrementaron en 46%. El último estudio de Kantar identifica que los ecuatorianos se endeudan menos en comprar vehículos y casas y priorizan el consumo diario. Adriana Bermeo explica esas cifras. Los ecuatorianos se endeudan más con tarjeta de crédito para comprar productos de la canasta de consumo masivo como alimentos, bebidas y artículos para aseo personal y de la vivienda. En comparación con el 2023, se incrementó en 46%. En el 2024 se gastaron $7.000 millones en productos de consumo masivo.
$770 millones fueron financiados con tarjeta de crédito, según un estudio de Kantar hecho en 24 ciudades. Esto quiere decir que los ecuatorianos gastan en productos de primera necesidad el dinero que aún no ganan, lo financian con tarjeta de crédito e incluso difieren esos consumos. Difieres de 3 o 6 meses y obviamente eso al final termina haciéndote que no tengas la capacidad obviamente de endeudamiento para otro tipo de rubros, porque al final solo te estás endeudando en consumo, pero no te estás endeudando en inversión. En las ciudades en las que más lo hacen es en Quito 37% y Guayaquil 32%. El resto de la costa concentra el 14% y el resto de la sierra el 9%. En esta región es en donde más crece su uso, en ciudades que históricamente han priorizado el efectivo como Riobamba, Ambato y Latacunga. Las familias de 3 y 4 integrantes son las que más la usan, el 50%, 5 o más 27% y 1 o 2 22%. Y por edad, las personas que más la utilizan son las de 50 años, el 50%, 35 a 49 años, 36%, y menos de 34 años, 14%. Las causas de que la tarjeta de crédito gane terreno, según el informe, son los apagones y la inseguridad. Los ciudadanos han limitado inversiones en compra de viviendas y vehículos y priorizan gastos de primera necesidad. Elecciones 2025, hacia la segunda vuelta. El presidente de la República, Daniel Noboa, hizo 6 cambios en su gabinete y nombró nuevos encargados para otras dependencias. Desde el régimen se habla de una nueva estrategia y se reconoce que la decisión también responde al ámbito electoral. Patricio Díaz con más detalles en el siguiente informe. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha hecho 6 cambios en ministerios en 6 días. Esa decisión tiene que ver con una nueva estrategia para enfrentar la segunda vuelta. Así lo reconoce el ministro de Gobierno, José de la Gasca, y miembros del movimiento ADN. La evaluación de los resultados de la primera vuelta obligan al presidente a tomar medidas, y entre ellas, decidió renovar la imagen de su gabinete. Todo esto es estratégico, nada de esto es al azar. El mandatario priorizó los cambios en sectores que estaban en medio de la preocupación de la ciudadanía, como la seguridad y la economía. El sábado dispuso el último cambio hasta ahora. Según el decreto, Mónica Palencia renunció al Ministerio del Interior y el jefe de Estado la reemplazó por el general de policía Fausto Buenaño. En seguridad igualmente, el mandatario reemplazó en el SNAI a Luis Aldumbide por Víctor Hugo Andrade. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó el paso de Zaida Rovira del Ministerio de Inclusión a la gobernación del Guayas. Ciertamente hay movimientos que hay que hacer para ajustar la maquinaria, repito. Siempre el presidente puede ver dónde se requieren las necesidades. Ciertamente seguridad es una de esas, salud es otra. El régimen habla de robustecer la gestión en áreas clave para el país. En ese sentido, hay que entender el cambio en el Ministerio de Economía de Juan Carlos Vega por Luis Alberto Jaramillo, aunque hasta ahora no se conoce qué tarea específica le encomendó el presidente. El mandatario cambió también a los directores de la Unidad de Registro Social y el INEC. La campaña de ADN para la segunda vuelta se centrará en captar votos nulos y blancos de la primera contienda. Apuntar a los indecisos obligará a replantear la campaña y la gestión gubernamental. Francisco Garcés actualiza el panorama. ADN cree que los resultados de la primera vuelta no son una derrota y para garantizar el triunfo en la segunda vuelta de su presidente candidato Daniel Noboa, cambiará parte de la estrategia. El objetivo será acercar a Noboa a sus posibles electores y apuntar sobre todo a quienes votaron nulo y blanco en la primera vuelta. La campaña se iniciará oficialmente el 24 de marzo, pero ADN no esperará para ejecutar los cambios. En el discurso, esa organización asegura que separará los papeles de Noboa como presidente y candidato. Pero lo cierto es que la gestión gubernamental es fundamental para apuntalar su campaña. Por eso, al menos hasta marzo, Noboa como presidente estará más en territorio, como lo llaman en el gobierno. Este fin de semana estuvo en Santa Elena y la semana laboral empezó con actividades públicas en Guayaquil. La idea es que sus posibles electores lo vean más cercano. Ya en campaña su rol cambiará, al menos es lo que inicialmente se ha discutido en ADN. El pedido es que Noboa sea un vocero mucho más activo de lo que fue en la primera vuelta.
Esa será parte del cambio en la estrategia de comunicación. Otra parte de esa estrategia que ADN define es la creación de vocerías en provincias. Serán algunos asambleístas electos los que hagan ese trabajo. Ana Belacín, mamá del presidente y asambleísta nacional electa, será una de ellas. Y entre los actores externos seguirá destacando Lavinia Balbonesi, esposa del mandatario, quien apuntalará parte de la estrategia digital de la campaña. Soy la primera dama y obvio era yo la que se vestía de blanco en campaña. Ella estará también en territorio y aparecerá más mostrando los resultados de sus programas de ayuda social. En relación a la gestión del gobierno, los últimos cambios en ministerios también tienen un sentido electoral. En el ámbito de la seguridad concluyeron que el resultado favorable en provincias como Esmeraldas y Los Ríos se debió a la intervención policial y militar desde el año pasado. Eso se intentará replicar en otras ciudades y regiones del país. Y la campaña de la candidata Luisa González buscará los votos de más de 1 millón de personas que en la primera vuelta anularon o dejaron en blanco su papeleta. Su estrategia ahora será proyectar un discurso del cambio. Para eso comunicarán un mensaje de unidad que implica la inclusión de organizaciones sociales y políticas. Diego Cuenca describe las estrategias que se preparan para esta segunda competencia electoral. El equipo de estrategas de Luisa González tiene un objetivo claro: captar a más de 1 millón de personas que en la primera vuelta votaron nulo o blanco. Para eso preparan la segunda campaña electoral, profundizando en lo que construyeron en la primera vuelta. El acercamiento que tuvo con organizaciones sociales de artesanos, pescadores, empresarios, jóvenes y emprendedores. Esas relaciones, además de las que consigan con otros políticos, servirán para vender el mensaje de unidad de los ecuatorianos. Y ese será el hilo conductor de la campaña, para promover lo que denominan el cambio. Eso implica que la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana participará en más actividades con sectores productivos, a quienes les presentará propuestas que la diferencien del oficialismo. Pero esta vez mostrando 2 escenarios, dice uno de los consultores políticos del equipo de González. Si continúa este presente o hay opción en el Ecuador para un cambio. Y ahí es donde va a estar. Después, ¿cómo se implementa eso? Es a través de la triple vía, que es territorio, redes sociales y medios de comunicación, sin abandonar ninguno de ellos y volviendo a expresarse como esa noche del 9 de febrero frente a los periodistas, frente a la militancia y posteando también en redes sociales. Según el estratega, el discurso del cambio de González se construirá describiendo los hechos de inseguridad, el desempleo, se enganchará de la coyuntura sobre la deportación de los migrantes para mostrar empatía y proponer cómo defenderlos, haciendo una comparación de lo que tienen y lo que pueden cambiar. Todo esto con un lenguaje diferente para cada red social. La campaña de González explica que también aprovecharán la ausencia de Daniel Noboa en los medios de comunicación y buscará participar en más entrevistas, tratando de responder preguntas para intentar conectar y tener cercanía con la gente. Criptomonedas, un lío hasta para Milei. El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta 112 denuncias penales por su supuesta participación en una estafa multimillonaria por promocionar una criptomoneda denominada Libra. Opositores políticos alegan que Milei se valió de su fama y posición, lo que resultó en pérdidas millonarias para más de 40.000 personas. El presidente argentino Javier Milei está en el centro de la polémica luego de promover el viernes la criptomoneda Libra en sus redes sociales, cuyo colapso dejó a más de 40.000 perjudicados, con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares, según el medio de noticias EFE. Desde entonces, se han presentado 112 denuncias penales contra Milei, acusándolo de asociación ilícita y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los demandantes hay 4 dirigentes políticos argentinos. La acusación incluye a figuras cercanas de su círculo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los desarrolladores de Libra,
Julian P. y Hayden Mark Davis. Davis confirmó que la promoción de la criptomoneda fue acordada previamente con el equipo de Milei, pero que luego retiraron su apoyo sin previo aviso. Agregó que está dispuesto a reinvertir el 100% de los fondos bajo su control, hasta $100 millones en Libra, para mitigar el daño a quienes invirtieron en la criptomoneda. El escándalo inició el viernes por la noche, cuando Milei publicó un tuit respaldando a Libra, que según dijo estimularía la economía y ayudaría a crecer a las pequeñas empresas. Libra movió millones de dólares, pero en cuestión de minutos los inversores iniciales retiraron su dinero y la criptomoneda se derrumbó. 5 horas más tarde, Milei borró la publicación y se distanció del tema diciendo que no lo había interiorizado. Pero el daño estaba hecho y las redes estallaron denunciando estafa. El presidente Milei no ha vuelto a hablar del tema y se espera que dé entrevistas esta noche a varios medios argentinos. Milei cuenta con suficientes respaldos en el Congreso, por lo que es poco probable que los llamados a juicio político prosperen. Se conoce que la Oficina Gubernamental Anticorrupción inició una investigación hoy para determinar si cometió alguna violación a la ley de ética pública, pero esa entidad es dirigida por el propio Milei. Y en Ecuador las criptomonedas, aunque no son un medio de pago autorizado por el Banco Central, como su uso justamente como objetivo de inversión e intercambio se profundiza. En el año 2023, un informe privado indicó que el país recibió $7.000 millones en criptomonedas, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estas monedas virtuales no tienen ningún tipo de regulación en el Ecuador, por lo que las estafas son comunes. Aunque no hay datos consolidados, informes de distintas consultoras señalan que 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen una cuenta bancaria activa habían comprado criptomonedas como inversión y método de pago. No es un tema extraño, menos aún si se toma en cuenta que según el informe sobre la geografía de las criptomonedas de 2023 que elaboró la empresa estadounidense Chain Analysis, Ecuador recibió cerca de $7.000 millones en criptomonedas. El monto equivale al 5% del Producto Interno Bruto del país, pero es marginal si se lo compara con los $20.000 millones que recibió Colombia, los $50.000 millones que recibió México o los $85.000 millones de Argentina. El Banco Central del Ecuador ha señalado en algunas ocasiones que las criptomonedas no son un medio de pago autorizado en Ecuador, que no tienen respaldo y que su valor se sustenta en la especulación. Al no estar controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad ecuatoriana, tienen un riesgo financiero para quienes las utilizan. Cualquier problema que se derive de su uso es de exclusiva responsabilidad de quienes decidan utilizarlas. Y las estafas son comunes en una población que se deja seducir por la oferta de rendimientos extraordinariamente altos en corto tiempo. Las criptomonedas también se utilizan como una vía alternativa de pago en operaciones de comercio exterior, lo cual ha permitido eludir barreras o sanciones. El velo de opacidad y el carácter transfronterizo de estas monedas virtuales las vuelven apetecibles para las economías ilícitas, esencialmente para el blanqueo de dinero. En el mundo se identificó desde 2019 $100.000 millones en transacciones con criptomonedas relacionadas con el lavado de activos. Marco Rubio llegó a Arabia Saudita para iniciar las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania. El Kremlin anuncia una reunión el martes en Riad entre Rusia y Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Arabia Saudita esta semana, según Sky News. Arabia Saudita auspicia las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para terminar la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue uno de los primeros en llegar a la ciudad de Riad y se prepara para el encuentro que sostendrá mañana con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En una rueda de prensa, Lavrov adelantó que Rusia no está dispuesta a hacer concesiones territoriales como parte de un posible acuerdo de paz con Kiev. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país no participará en las negociaciones entre Washington y Moscú y tampoco reconocerá ninguna resolución que sea alcanzada entre ambas naciones. Sin embargo, reveló que también viajará a Arabia Saudita para llevar a cabo charlas separadas con funcionarios de ese país el 19 de
febrero, como parte de una visita planificada meses atrás. A la par, líderes europeos sostienen una cumbre de emergencia en París sobre la guerra en Ucrania. La reunión incluye a Reino Unido, Alemania, España, Italia, Polonia, Países Bajos y Dinamarca, así como la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. Juntos trabajarán en establecer una hoja de ruta sobre el apoyo que continuarán dando a Ucrania para defenderse de las agresiones rusas. La nueva inteligencia artificial china DeepSeek en Internet ya es catalogada como la aplicación comunista debido a que evita responder preguntas sobre aspectos sensibles del gobierno chino. Televistazo le consultó sobre varios temas y esto pasó. La creciente popularidad de la inteligencia artificial DeepSeek creada en China ha planteado interrogantes sobre su ética e independencia política. Expertos aseguran que su capacidad para analizar grandes conjuntos de datos puede resultar comprometida e incluso ser utilizada para vigilancia masiva. Otra de las dudas es la censura en DeepSeek, debido a que China reguló en 2023 los servicios de inteligencia artificial para que respeten doctrinas socialistas, por lo que hablar de democracia, libertad de expresión o derechos laborales está prohibido. Por ejemplo, cuando Televistazo le preguntó sobre las protestas contra el régimen y la represión en la plaza de Tiananmen en 1989 y la rebeldía de este hombre, DeepSeek empezó a responder, pero a los segundos borró la respuesta y se disculpó. Ante la consulta de si el gobierno chino es una dictadura, antes de completar su respuesta, la eliminó y respondió en inglés que todavía no está seguro de cómo abordar este tipo de pregunta. Sucede lo mismo acerca de si Taiwán es un país independiente. Ante la repregunta, dijo que Taiwán es una parte intransferible de China y que el gobierno chino se adhiere firmemente al principio de una sola China. El gobierno comunista chino ejerce control absoluto sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Portales como Google, Yahoo, Instagram y WhatsApp están prohibidos en este país. Más de 100 embarcaciones lideradas por remeros enmascarados le dieron la bienvenida a los carnavales de Venecia. El festejo de este año tiene como tema la época de Casanova. Merlis González con las imágenes. La celebración más esperada de Venecia comenzó. Sus canales se llenaron de coloridas embarcaciones con remeros disfrazados en el tradicional desfile acuático que inaugura oficialmente el carnaval. Más de 100 góndolas se concentraron en el Gran Canal, lideradas por la Pantagena, una rata gigante hecha de cartón que simboliza esta fiesta y a la ciudad porque resiste a todo y nunca se rinde. El evento cerró con el roedor abriéndose por la mitad para dejar salir confeti biodegradable multicolor. Las 3 embarcaciones más originales y mejor decoradas fueron premiadas. El carnaval de este año tiene como tema la época de Casanova, en conmemoración a los 300 años del nacimiento de Giacomo Casanova, el famoso escritor, aventurero y amante legendario de la ciudad. Se espera que el carnaval atraiga más de 3 millones de personas hasta el 4 de marzo. Y es que el carnaval de Venecia atrae a miles de turistas del mundo cada año. Las máscaras son un símbolo icónico de esta celebración que se remonta al siglo XI. El Carnaval de Venecia es un evento cultural de los más famosos del mundo, porque durante 20 días la ciudad italiana se convierte en el punto de encuentro para personas que visten de bufones, arlequines y personajes de época, con llamativos trajes, antifaces y máscaras propias del siglo XVII, envolviendo arte, color y misterio. La bauta es una de las máscaras más famosas y utilizadas, cubre todo el rostro y representa la intriga y el secreto. El carnaval inicia con el desfile de trajes de época en la Piazza San Marco, seguido del vuelo del ángel, donde una mujer salta desde la Basílica de San Marco atada a un cable y lanzando confeti a los asistentes. Tiene sus orígenes en una fiesta pagana del siglo XI, donde se celebraba con música y sobre todo usando máscaras que permitían a las personas ocultar su identidad y mezclarse sin importar el estatus social.
En 1296, el Senado de la República de Venecia oficializó el carnaval como fiesta pública. Esta celebración estuvo prohibida durante 200 años, desde 1797, porque el uso de las máscaras facilitó el cometimiento de robos y acoso en los días del carnaval. Desde 1979, gracias a la iniciativa de artesanos de máscaras y disfraces, se retomó la tradición. La proyección de documentales, un concierto de música sinfónica y una comedia teatral son parte de las propuestas más destacadas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con las propuestas culturales de esta semana. Harry Potter Sinfónico es la propuesta artística de la Casa de la Música en Quito. La Orquesta Nacional de Ecuador estará bajo la batuta del maestro Yuri Sobolev e interpretará extractos de la banda sonora de las 3 primeras películas de la historia del mago. Fragmentos de los filmes se proyectarán en la sala de conciertos. John Williams, ganador de 5 premios Oscar, compuso las piezas. El evento será del 20 al 22 de febrero a las 8 de la noche y es apto para todo público. Sandra Gómez, directora vanguardista que va a catapultar mi carrera. El beso de tu vida es la comedia que se presentará en Pop-Up Teatro en Guayaquil. Los asistentes serán testigos de la historia de una directora de cine que tiene una aventura con la estrella de su nueva película. Luego de un momento de placer, las cosas se salen de control cuando el actor se niega a hacer una escena por miedo a que su novia descubra su infidelidad. Las funciones serán del 19 al 22 de febrero a las 8:30 de la noche. La Casa de la Cultura de Cuenca presenta Hazlo tú mismo, como parte del ciclo de cine documental. La propuesta francesa de Michel Gondry narra la historia de un artista polifacético y su llegada a Hollywood. Se proyectará a las 7 de la noche en la Casa Patrimonial Municipal del Artista, en la Avenida Loja y Cantón Gualaceo. El evento durará 80 minutos y la entrada es gratuita. La Secretaría de Educación Superior habilitó el sistema para que los postulantes a institutos técnicos y conservatorios puedan realizar un simulacro del examen de admisión. Además, el Ministerio de Educación ofrece 1000 becas para docentes. Adriana Bermeo detalla en qué áreas y cómo acceder. Hasta el 19 de febrero, los estudiantes que se inscribieron en institutos tecnológicos y conservatorios públicos deberán realizar el simulacro de evaluación para su ingreso. La Secretaría de Educación Superior indicó que es un requisito obligatorio para aquellos que van a rendir el examen de forma virtual. Para quienes lo harán presencialmente, ya está habilitado el sistema para consultar la fecha, hora y lugar del examen. En la página registrounicoedusub.gov.es, en la parte superior están las opciones ver sede sesión y simulacro. Para todos, la evaluación será del 5 al 7 de marzo. El Ministerio de Educación, con el apoyo de la Universidad Europea en España, entregará 1000 becas a docentes del sector público para el curso virtual Trastorno del Espectro del Autismo. Durará 40 horas e incluirá estrategias para identificar fortalezas en estudiantes con autismo, metodologías de aprendizaje y herramientas de comunicación para alumnos y sus familias. Los interesados deben registrarse en la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación. El municipio de Guayaquil y Segura EP activaron la línea 181 que atenderá 24 horas de lunes a domingo requerimientos sobre recolección de basura, mercados, luminarias, obras públicas, violencia intrafamiliar, trámites municipales y bienestar animal. Cada solicitud será validada y asignada a la entidad municipal correspondiente, según aseguró el alcalde de Guayaquil. El gobierno busca inversionistas para construir 2 nuevas hidroeléctricas bajo la modalidad de alianzas público-privadas. A la par, lanzó 5 proyectos de compra de energía térmica para paliar la crisis eléctrica del país. Francisco Garcés tiene los datos. Las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago entraron en la carpeta de proyectos para alianzas público-privadas. Para construirlas se necesitarán 6.042 millones de dólares. Esos recursos, según el gobierno, provendrán de inversionistas. Ambos proyectos se encuentran en la cuenca oriental, que fue afectada por la última sequía.
La calificación de los proyectos se requería para invitar a los posibles interesados en financiar esas obras y hacerse cargo de ellas durante 30 años. La hidroeléctrica Cardenillo es la cuarta en el río Paute. Consta de una represa y una casa de máquinas planificada para producir 596 megavatios. Construirla costará $1.680 millones. Al estar en el río Paute, la hidroeléctrica puede ser afectada si se repite un estiaje como el de los últimos 2 años. Fue planificada para funcionar con caudales de 180 metros cúbicos por segundo, pero el año pasado el Paute llegó a mínimos históricos de 17 metros cúbicos por segundo. La segunda hidroeléctrica es Santiago. Será la más grande del país con una capacidad inicial de 2.400 megavatios. Costará $4.362 millones. Si se construye, será la primera en el río Santiago, en el suroriente del país. Para planificarla se utilizaron registros hídricos recogidos entre 1968 y 2013 y referencias de caudales del río Paute hasta el 2014. Debe funcionar con un caudal de 1.385 metros cúbicos por segundo, aunque ese río oriental también fue afectado por la sequía del 2023 y 2024. El gobierno presentó igualmente este lunes los proyectos para instalar 4 centrales térmicas en Esmeraldas, Durán, La Concordia y Santa Elena y el alquiler de generadores para Pascuales. Serán en total 638 megavatios que costarán $522 millones financiados por inversionistas privados. La presentación fue para ellos y para algunas misiones diplomáticas. Una quinta persona sobrevivió el ataque de sicarios disfrazados de militares en una urbanización privada de San Borondón, en la provincia del Guayas. Según la policía, esta persona, cuya identidad se desconoce, quedó herida y huyó de ese lugar. En otro caso ocurrido en Pascuales, que dejó 7 muertos, la policía tiene como principal hipótesis el enfrentamiento entre bandas faccionadas de los tiguerones. Una quinta persona estaba dentro de la casa donde la tarde del sábado sicarios disfrazados de militares entraron a una etapa de la urbanización Ciudad Celeste en San Borondón y dispararon contra los ocupantes. De los otros 4, 3 murieron en el sitio y el cuarto murió en el hospital al que fue llevado. La información de la policía revela que esta quinta persona, cuya identidad se desconoce, también resultó herida y logró huir. Según nuevos detalles revelados por los investigadores, en la pizarra que encontraron dentro de la casa estaba escrito el esquema para el envío de un cargamento de droga hacia Estados Unidos, por lo que se presume que el ciudadano ganés, uno de los asesinados, vino a coordinar este envío. También se conoció que el motivo de este crimen sería una venganza de un grupo que se sintió estafado en la venta de otro cargamento de droga que fue decomisado a finales de enero, donde parte del cargamento era cal. Los otros 3 asesinados eran ecuatorianos y tenían antecedentes penales por delincuencia organizada, tráfico de drogas y manipulación de armas biológicas y bioquímicas. Uno de ellos fue detenido el año pasado en la denominada narcofiesta de la Vía a la Costa. Según la policía, la vivienda donde ocurrió la masacre había sido alquilada hace pocos meses. Con 26 tiros acribillaron a 7 personas en la cooperativa Asad Bucarán de la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil, la noche del domingo. Las primeras investigaciones de la policía confirman que la masacre sería por un enfrentamiento al interior de la banda narcocriminal de los Tiguerones, fraccionada en 2 grupos, Igualitos y Fénix. Otra hipótesis de los agentes es que esta masacre está relacionada con un operativo que se hizo pocas horas antes a 2 cuadras del sitio y del cual resultaron detenidas 3 personas que portaban armas de fuego. Y cerca de las 2 de la tarde de este lunes, un múltiple crimen causó alarma en Manta, en Manabí. Según la policía, sicarios a bordo de un auto interceptaron a un grupo de personas en el sector Sí Vivienda y abrieron fuego contra ellos. El ataque dejó 4 muertos y 6 heridos. Agentes de criminalística hallaron 55 casquillos de fusil y entre las víctimas mortales hay 3 adolescentes y entre los heridos una mujer embarazada cuyo pronóstico es estable. La policía investiga las causas de este múltiple crimen.
Ahora, el incremento de la criminalidad en 2025 no tiene relación directa con la coyuntura política. El aumento de las muertes violentas es parte de una reconfiguración de las organizaciones delincuenciales tras la captura o muerte de sus cabecillas, según expertos. Paul Romero nos presenta un análisis de este tema. El repunte de la violencia criminal en los 2 primeros meses de 2025 coincide con la época electoral. El promedio de muertes violentas entre enero y febrero es de 25 por día, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue de 19, según información del Observatorio del Crimen Organizado. Este incremento no está vinculado a la campaña electoral, sino a un proceso de reconfiguración de los grupos de delincuencia organizada después de un año de conflicto armado interno. Así lo asegura el experto en seguridad Renato Rivera. El líder de la organización Los Tiguerones fue detenido en Madrid hace 3 meses aproximadamente. El líder de los Chone Killers fue asesinado en diciembre del 2024. Y los Lobos también han pasado por un proceso de fragmentación criminal que ha elevado significativamente la violencia en la provincia del Oro y en algunos distritos y cantones de la provincia del Guayas. Entonces, eso tiene una incidencia directa a lo que estamos viviendo. En agosto de 2023, durante la primera vuelta electoral, cuando asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, el promedio de homicidios fue de 19 por día. El 2024 se redujo a 17. Pese a no existir evidencias de relaciones directas del incremento de la violencia con los procesos electorales, la inseguridad pone a prueba a los políticos, según el experto. Hay una reducción en el 2024 de los homicidios de 17%, pero esa reducción está relacionada más a procesos que se dan al interior o entre organizaciones criminales, donde la política no ha jugado un papel protagónico, y eso de hecho puede ser una crítica. ¿Qué tanto ha incidido la formulación de ciertas políticas de seguridad o el Plan Fénix o el bloque de seguridad en la reducción de la violencia? El gobierno cambió este fin de semana a una parte de su equipo de seguridad para enfrentar la nueva escalada de violencia. Las lluvias golpean con fuerza también a otras provincias, como por ejemplo Los Ríos. La vía Babahoyo-Juján amaneció inundada, afectando el tránsito de miles de vehículos. En Bolívar, los ríos Suquibí y Las Naves se desbordaron, cubriendo de lodo calles y el malecón de la ciudad. Mientras tanto, en Loja, los deslizamientos continúan en el cantón Paltas. Oded Camacho con los efectos del temporal en esos puntos del Ecuador. En la provincia de Los Ríos, la vía Babahoyo-Juján amaneció inundada tras 8 horas de lluvia. Hay 3 puntos afectados, pero el más crítico es el ingreso del sector La Carmela, en el kilómetro 4, donde el agua ya supera los 30 centímetros y fluye por los 4 carriles de esta ruta. Algunas personas tuvieron que caminar entre el agua para poder tomar un bus. Hasta ayer estaba hasta la línea blanca, ya hoy día ha amanecido más a pique. Y con lo que va la creciente que va por el río, ya todos los ríos por allá por el frente de Pimacha ya están desbordando ya. Por esta vía a diario circulan unos 20.000 vehículos, mientras que en la parroquia Caracol en Babahoyo, 6 cuadras del centro están bajo el agua tras el desbordamiento del río Catarama. El agua también ingresó hasta un subcentro de salud. Los médicos se trasladaron a 2 viviendas para poder continuar con la atención e incluso hay un grupo que lo hace desde la vereda. En el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, las lluvias también dejan estragos. Los ríos Suquibí y Las Naves se desbordaron inundando el malecón de la ciudad. El barrio Miraflores fue el más afectado. Las calles quedaron cubiertas de lodo. Esta mañana el agua descendió. Las precipitaciones continúan provocando deslizamientos en el cantón Paltas, provincia de Loja. Al sur de la localidad, en la parroquia Lauro Guerrero, parte de una montaña cedió y sepultó 2 viviendas. Las familias lograron salir a tiempo y resultaron ilesas, pero otras 4 casas siguen en riesgo sin haber sido evacuadas. En esta zona de 1.800 habitantes rodeada de montañas, los deslizamientos no paran. El lodo ha tapado alcantarillas en varios sectores y además la vía Loja-Lauro Guerrero amaneció bloqueada en al menos 10 puntos por tierra y troncos. Maquinaria de la prefectura y de la junta parroquial
trabajan con 2 retroexcavadoras y 2 volquetas para despejar la carretera y recuperar el paso. Y el invierno provocó el cierre del volcán El Altar, situado en Chimborazo, así como deslizamiento de lodo en las faldas del volcán Reventador. Uno permanece activo y hace unas horas se reportó un nuevo proceso eruptivo, como lo informa Vanessa Robles. La vista del volcán Reventador, situado en la provincia de Napo, oriente de Ecuador. Según el Instituto Geofísico, desde este domingo, un flujo de lodo ha descendido desde la cima hasta el flanco sur del coloso, producto de las intensas lluvias que han arrastrado los sedimentos que se encontraban en las zonas altas del volcán. Luego, se confirmó la emisión de gases y cenizas que alcanzaron más de 1.6 kilómetros sobre el nivel del cráter. Por ello, las autoridades recomendaron por seguridad no acercarse a las cauces de las quebradas ni ríos que se desprenden del Reventador, cuyo nivel de actividad es alto y se encuentra en constante erupción desde el 2002. Las condiciones climáticas adversas produjeron que se prohíba el ingreso de turistas al volcán El Altar, situado en el Parque Nacional Sangay, en la provincia de Chimborazo. El acceso está restringido en los siguientes atractivos de la zona: Releche, Laguna Amarilla y Bocatoma, Laguna Azul y Campamento Italiano. El Altar, con 5.221 metros sobre el nivel del mar, es un volcán inactivo y estará cerrado hasta el 28 de febrero, informó el Ministerio de Ambiente. Un asambleísta electo del movimiento Revolución Ciudadana propone revivir la ley de comunicación que se eliminó en el gobierno de Guillermo Lasso. Ese anuncio generó rechazo de la bancada oficialista, que mediante un comunicado aseguró que no dejará pasar una ley mordaza como mecanismo de censura del correísmo. Diego Cuenca explica esta controversia. Otra vez el correísmo tiene intenciones de regular a los medios de comunicación con una ley, como lo hizo el gobierno de Rafael Correa en el 2013. El anuncio lo hace Javier Lasso, asambleísta electo del movimiento Revolución Ciudadana, en una entrevista con un medio digital. Es muy riesgoso tener unos medios que no están comprometidos con la información, con la veracidad, que no están comprometidos con su audiencia. Tenemos que discutir una ley de comunicación. Yo, cuando vaya a la asamblea, voy a trabajar una ley de comunicación. Esas afirmaciones generaron el rechazo de la bancada del movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. En un comunicado, aseguró que no permitirá que se reviva la ley mordaza del 2013. Esa propuesta busca silenciar nuevamente a los medios de comunicación y a todo aquel que piense diferente. El correísmo ya utilizó esa normativa para sancionar a 675 medios, perseguir periodistas, imponer multas por más de $500 million y obligar a comunicadores a enfrentar juicios penales y pedir disculpas públicas a los políticos de turno. No permitiremos que Ecuador vuelva a ese pasado autoritario, donde la prensa estaba sometida al poder. La ley de comunicación del correísmo fue eliminada en el 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, casualmente hermano del asambleísta electo Javier Lasso, quien ahora propone revivir esa normativa. La réplica tiene la palabra. La Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional han impugnado los resultados de asambleístas provinciales en 4 provincias. Ambos movimientos políticos piden abrir las actas para consolidar datos que los lleve a obtener más curules en la Asamblea Nacional. Lo informa Hernán Higuera. Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana impugnan los resultados electorales en Pichincha, Esmeralda, Sucumbíos y Manabí. Esto hace parte de la disputa política por 4 curules en la Asamblea. En la circunscripción 4 de Pichincha, por ejemplo, el movimiento ADN dice haber encontrado inconsistencias en 2 juntas receptoras y sospecha que pasa lo mismo en otras 198. De comprobarse, dicen, lograrían arrebatar la curul 67 al correísmo. ¿Por qué no quieren la Revolución Ciudadana que se puedan abrir estas actas, estas urnas? Porque saben que nosotros tendríamos la ventaja y podríamos recuperar esta curul del Distrito 4, que es la circunscripción de cantones de la provincia de Pichincha. Pero la Revolución Ciudadana también pide revisión de resultados en Pichincha, porque van en busca de la curul 68. Y en el caso del Distrito 4 son 20 actas en donde vamos a encontrar 326 votos a nuestro favor. La Revolución Ciudadana en Esmeraldas pide revisar 700 actas,
con la aspiración de sumar una curul más. Lo mismo ocurre en Sucumbíos, donde el correísmo pide volver a contar los votos porque dicen estar a 456 de conseguir la segunda asambleísta en esa provincia. Las impugnaciones por ahora están en las delegaciones electorales provinciales para su análisis. En el caso de Pichincha, el tema se resolverá en las próximas horas. Estamos en la revisión de dichas objeciones, nos llegaron ayer. Hoy estamos por pasar recién al área técnica jurídica, ya que tenemos 3 días para resolver como cuerpo colegiado. Las objeciones en esta disputa de curules pueden llegar al Pleno del CNE y hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Y 134 de los 151 legisladores están definidos luego del cierre del escrutinio en las 24 provincias y 2 de las circunscripciones del exterior. Patricio Díaz precisa los 25 asambleístas que se confirmaron ya este fin de semana. Las 24 provincias concluyeron el escrutinio, también 2 circunscripciones del exterior. Guayas tenía pendiente 3 de sus 4 circunscripciones. En la 1 se reeligió a Jorge Chamba por ADN y lo acompañan Paola Jaramillo e Isaac Solano. Mientras Roberto Cuero fue reelegido en la Revolución Ciudadana y con él llegan a la asamblea el exministro Ricardo Patiño y Ana Belén Yela. Por la circunscripción 3, Ferdinand Álvarez y Lucía Jaramillo regresan a la asamblea por ADN y se suma Naila Quintana. Por la Revolución Ciudadana fueron elegidos Alejandro Vanegas, Nuria Butiñá y Sandra Figueroa. En la circunscripción 4 se reeligió a Ana María Raffo y llegan a la asamblea también por el correísmo y por primera vez Carlos Vargas, Germania Romero y el exfutbolista Frickson George. Francisco Ceballos y Lorena Rosado fueron reelegidos por ADN. Morona Santiago fue la última provincia en cerrar su escrutinio. ADN no obtuvo legislador y llegan al Parlamento Fernando Nantipia por Pachacutic, Edwin Jarrín Rivadeneira por el movimiento local Gente Buena y Nancy Sant por el correísmo. En Estados Unidos y Canadá fueron reelegidos Johnny Lavallén por ADN y Mónica Palacios por la Revolución Ciudadana. Por Latinoamérica, el Caribe y África fueron electos María del Carmen Carrasco por el oficialismo y Eliana Correa por la Revolución Ciudadana. Queda pendiente la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia, que tiene 2 representantes, pero de la que también depende el cierre de la elección de los 15 asambleístas nacionales. Desde joyas de plata hasta cuadros del maestro Osvaldo Guayasamín permanecen en un edificio al que fueron trasladadas las reservas del arte colonial y republicano, también del arte moderno y contemporáneo. Diego Puente recorrió esos salones que esconden el patrimonio nacional. Vamos a verlo. La principal colección patrimonial del país está dispersa en 3 edificios. En el Museo Nacional se exhiben cerca de 1.500 piezas. Otras 270.000 permanecen en el edificio Aranjuez, con riesgo de colapsar. Y 7.884 piezas del periodo colonial y de arte moderno y contemporáneo fueron instaladas en 4 pisos de este edificio, en la Jerónimo Carrión y 10 de agosto en Quito. Las piezas más antiguas datan del año 1500. Es arte religioso y de autores anónimos en su mayoría. En esta sala se guardan cientos de santos, vírgenes y crucifijos. Esta obra que tenemos aquí es una interesante representación de Cristo y tiene un hueco en el que se puede apreciar también un corazón ahí adentro. Entonces esto era también usual en la época de la colonia como para despertar emotividad en la gente. Este cráneo está hecho de madera. Los escultores de la época replicaron cada hueso y hendidura. Sirvió para perfeccionar las técnicas de los estudiantes en las escuelas de arte y para conocer anatomía. La colección incluye mobiliario antiguo, camas, retablos, baúles de la época republicana y joyas de plata con incrustaciones de piedras preciosas. En otros 2 pisos permanecen las obras de arte del siglo XX y XXI. Pintura sobre todo. La seguridad se refuerza en la zona de obras sin enmarcar. Se evita el hurto o el tráfico de bienes. El personal acreditado las protege de la humedad, los hongos y la luz solar. Entonces nosotros nos ayudamos con equipos portátiles que son como los data logger, que hacen el control de humedad y temperatura, así como también los humidificadores y deshumidificadores. Las obras enmarcadas están suspendidas en mallas metálicas que se deslizan a voluntad.
Esta obra se llama El otro, el mismo, de Jorge Velarde, un rostro en 16 partes. Cerca está una serigrafía expresionista del pintor quiteño Luigi Sternaiolo, que data de 1995. Hay más obras de autores como Judith Gutiérrez y Araceli Gilbert. El proyecto final del Ministerio de Cultura es que estas piezas, ahora restringidas y desconocidas para la mayoría de ecuatorianos, sean exhibidas en un complejo que acoja todas las colecciones. Según una encuesta, 6 de cada 10 jóvenes no pueden independizarse por falta de dinero y por no tener empleo adecuado. Están obligados a vivir con sus padres. Diego Puente profundiza esta realidad en el siguiente reportaje. Carlos Collago quiere rentar un departamento y hacer una vida independiente, pero no tiene trabajo ni ingresos. Es licenciado en comunicación y vive con sus padres. Tiene 29 años. Un año trabajó en ventas y ahora lo contratan ocasionalmente para cubrir partidos barriales en Sangolquí. Pedir a tus padres es difícil porque creo que a esta edad tú deberías ayudar a tus padres. Entonces es como que te entra un sentimiento de chuta, ya no sé qué hacer, no se me abre la puerta, ¿qué más puedo hacer? Una encuesta publicada este mes por Empleo Joven y Children International confirmó que 6 de cada 10 jóvenes en Ecuador viven como Carlos. De 1.011 jóvenes encuestados, el 81% dijo estar desempleado, que el 60% carece de condiciones para independizarse. No pueden ni siquiera solventar los gastos de la canasta básica, que suma $798. Les preocupa principalmente cubrir la vivienda, pero hay otros gastos. Como de internet, de agua, de luz, de todo lo que sea mantener la vivienda. La encuesta halló que el promedio mensual que perciben esos jóvenes es de $187, algunos con licenciaturas y maestrías. También todo el tema de la ausencia de derechos laborales y la falta de seguridad social. Muchas veces vemos que estos jóvenes, porque no encuentran un trabajo acorde tanto a su profesión, optan por ir a estos empleos informales. Carlos sigue dejando su currículo en todo tipo de negocios y mientras vende productos de cuidado personal, una idea le trota en la cabeza: migrar. Este fin de semana se llevó a cabo la premiación del concurso audiovisual El Valor de Hacerlo Bien. Bueno, y se trata de un torneo intercolegial en que los alumnos resaltan los valores y principios éticos por medio de un cortometraje o una campaña en redes sociales. El 2 de marzo del 2013 me detectaron un severo cáncer. El cortometraje se llama Julia. ¿Te sientes sola? Perdida en un mar de miradas. Fue realizado por estudiantes de la Unidad Educativa Oxford de Salcedo, Cotopaxi, y cuenta el caso real de una joven luchando contra el cáncer. Este trabajo fue uno de los ganadores del concurso audiovisual El Valor de Hacerlo Bien. Hubo varias categorías, todas con el foco puesto en que los jóvenes planteen problemas suyos y que ayuden a crear conciencia de que sus decisiones tienen consecuencias. La unidad educativa quiteña El Reventador, por ejemplo, ganó en la categoría de mejor cortometraje Tu Valor sin Drogas. Esta pieza narra la historia de un joven con un hogar disfuncional que escapa de su realidad consumiendo drogas. A tu padre una desgracia. Proyéctate deseable. O está este cortometraje que se llama Eco de mí, realizado por estudiantes del Liceo Los Andes de Guayaquil y que aborda la necesidad agobiante de mostrar una cara perfecta en redes sociales, aunque el entorno verdadero sea de angustia y caos. Estoy como una niña. ¡Ajá! ¡Todo conectado! No solo fueron cortometrajes. Esta campaña diseñada para redes sociales fue hecha por jóvenes de la Unidad Educativa Fiscomisional Santiago Fernández García de Cariamanga, en Loja. Y deja mensajes sobre la necesidad de tomar conciencia de cómo las acciones diarias pueden ayudar a crear una sociedad mejor. El concurso, cuya premiación tuvo lugar el fin de semana en Guayaquil, es impulsado por la Mesa Nacional de Educación en Valores, un colectivo voluntario de acción social en alianza con el FIC, el Festival Intercolegial de Cine. Tiene el apoyo de entidades públicas como el Ministerio de Educación y la Prefectura del Guayas. Con esta, el concurso lleva ya 3 ediciones, impulsando el cine con valores entre los jóvenes del país.
La cantante Paquita, la del barrio, falleció a los 77 años. La mexicana es un ícono de la música ranchera y reconocida por su tema Rata de dos patas. Además, la cantante guayaquileña Shalom Mendieta explora ritmos folclóricos del Ecuador y el mundo en su nuevo disco Madera y Cuero. Ana María Palacios con las noticias del espectáculo en este inicio de semana. La cantante Paquita, la del barrio, falleció a los 77 años. Ocurrió según su manager mientras dormía. Desde hace meses no caminaba y presentaba problemas para respirar. En 2021 fue diagnosticada con trombosis pulmonar. Su nombre real es Francisca Viveros Barradas. Cantaba música ranchera y era conocida por Rata de dos patas, que habla sobre la traición y el abuso de su pareja. El programa estadounidense Saturday Night Live cumplió 50 años y lo celebró con un show especial. Hubo personalidades de la televisión, de la música y del cine. En el espectáculo participaron los Backstreet Boys, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Post Malone, Bad Bunny y cerró la velada Paul McCartney, quien cantó Golden Slumbers, Carry That Way y The End. La cantante guayaquileña Shalom Mendieta explora en su nuevo disco Madera y Cuero ritmos folclóricos del Ecuador y del mundo. Usa la marimba, bombo legüero, tambores bata, sintetizadores y cavaquino. El primer sencillo promocional del álbum es Trigueño, un personaje ficticio creado para representar la historia de migrantes que han salido del país buscando nuevos sueños. Accidente es la nueva canción de Jessie Joy junto con Elsa y el Mar, una balada de amor que habla de la fragilidad y la incertidumbre de las relaciones de pareja. El tema nació en un estudio de grabación, en una conversación sobre el desamor, que luego se transformó en esta letra. Es la primera vez que el dúo mexicano trabaja con la cantautora colombiana. Gracias por habernos acompañado. Mañana en Contacto Directo estará Fausto Ortiz, exministro de Economía, para analizar por qué los ecuatorianos se están endeudando más con tarjetas de crédito para comprar artículos de primera necesidad como alimentos. Además, la estafa multimillonaria que envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, tras promocionar una criptomoneda, será analizada por Julio López, experto en ciberseguridad y mercado cripto desde Buenos Aires. Y en la pantalla tienen ya el código QR, amigos, al que puede ingresar a ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados, minuto a minuto, desde cualquier lugar. Los esperamos. Buenas noches.